Hola, bienvenidos a otro vídeo de Anacronismo. ¿Recordáis esta secuencia? Un mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. La Organización Mundial de la Salud declara la alerta global por el coronavirus, que se ha cobrado la vida de al menos 170 personas. Ya se han registrado más de 7.700 casos de contagio. Es el país con más contagiados de coronavirus en Oriente Medio y en esa región golpea la pandemia a países ya de por sí muy castigados por guerras, pobreza y con economías muy débiles o al borde de la bancarrota. Con el 80% de los casos en la región, Irán es el país más afectado. Hay unos 2.000 muertos y decenas de miles de contagiados. En Italia hay cientos de contagiados y decenas de fallecidos. Estamos ahora en Codogno, en las cercanías de Milán, en la zona cero del brote de coronavirus en este país. ¿Qué tal? Buenas tardes. A lo largo del día se espera la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer con qué medidas concretas se ejecuta la decisión anunciada ya ayer de decretar el estado de alarma. Se espera que se dicte un confinamiento general de toda la población española en sus casas, con las excepciones lógicas que establecerá ese decreto. Tras 9 meses de pandemia, el mundo roza la escalofriante cifra de 1 millón de muertos por COVID-19, con 32.400.000 casos. Las 3 regiones más afectadas del planeta son América, Asia y Europa. Juntas concentran más del 85% de los contagios y muertes globales. El mundo contabiliza ya más de 3 millones de víctimas mortales por cuenta de la pandemia de COVID-19. El nuevo rebrote es particularmente agresivo en América Latina, en donde se registran la mitad de los casos y en donde circula ya la variante británica y brasileña, junto con una lenta vacunación. Una epidemia que comienza en China, de allí se extiende a Oriente Medio, da el salto al norte de Italia y luego a la península ibérica. Y después arrasa completamente el continente y el resto del mundo. Esta secuencia, para los que hemos estudiado historia, realmente nos remite a un paralelismo con la gran epidemia de la peste negra del siglo XIV. La peste surgió en China, los mongoles la extendieron por el centro de Asia. En 1347 se dio un fuerte brote entre las tropas mongolas que sitiaban la colonia genovesa de Cafa, en Crimea, y la enfermedad pasó a la ciudad. Desde allí, barcos de Génova la llevaron a Oriente Medio. En los primeros meses de 1348 se propagó por Italia y por la costa levantina de la península ibérica. En 1349 alcanzó las Islas Británicas y en los 3 años siguientes se propagó por todo el continente. A finales de 1352, solo unas pocas regiones, como el caso de Milán y su entorno, habían escapado de la epidemia. El resto había sufrido un auténtico cataclismo y en muchísimas poblaciones la vida humana prácticamente desapareció. Igual que el COVID-19, la peste era una enfermedad animal que saltó al ser humano. Era un mal de los roedores y la pulga de la rata negra la transmitió a las personas, con la siguiente secuencia. La pulga picaba a la rata enferma e ingería sangre con el bacilo, que se multiplicaba rápidamente en el interior del insecto y obstruía todos sus conductos alimenticios. De esta forma la pulga estaba totalmente desesperada y picaba todo lo que se le ponía por delante. Al picar a las personas, incapaz de tragar sangre, regurgitaba lo que tenía en el tracto alimentario e inoculaba el bacilo en el torrente sanguíneo humano. A partir de ahí, las pulgas y los piojos de las personas se ocupaban de extender la enfermedad. A pesar de esto, las diferencias entre ambas enfermedades también son bastantes. En primer lugar, el COVID-19 es un virus, mientras que el bacilo de la peste, que se llama Yersinia pestis, es una bacteria. En segundo lugar, el contagio de la peste es mucho más difícil que el del COVID, aunque su letalidad es muchísimo más elevada. Tras un periodo de incubación asintomática, la peste comenzaba con fiebre alta, náusea, sed y fatiga, y después desarrollaba 3 variedades diferentes. La primera era la peste bubónica. En ella el bacilo se instalaba en los ganglios linfáticos que se hinchaban y producían gran dolor. Aparecían así grandes bultos o bubones en la ingle, en las axilas o en el cuello. Esta modalidad tenía una mortalidad que andaba entre el 40 y el 90% de los casos. El segundo tipo era la peste pulmonar.
En ella el bacilo entraba directamente en el aparato respiratorio y se alojaba en los pulmones. Los enfermos tosían sangre y morían entre el 90 y el 100% de los casos. Como vemos, en esta variedad la forma de transmisión ya no era la pulga, sino que la enfermedad se transmitía de forma aérea. El tercer tipo es la peste septicémica, que en realidad es una derivación de las dos anteriores. Desde los bubones o desde los pulmones, el bacilo se extendía por el cuerpo y provocaba hemorragias internas, de forma que los enfermos tenían grandes manchas negras en la piel y en este caso morían siempre. La peste septicémica no tenía cura. Vamos a analizar ahora las formas de profilaxis y las formas de curación que se tomaron contra la enfermedad. Los médicos de la época pensaban que la enfermedad se producía por alteraciones en el aire o la provocaban cosas como las alineaciones de las estrellas, los eclipses, los cometas y cosas absolutamente absurdas. Por tanto, os podéis imaginar que los tratamientos eran igual de descabellados. A los enfermos se les rajaban los bubones, posiblemente empeorando la infección en casi todos los casos, y se le hacían sangrías que los debilitaban aún más de lo que ya estaban. Respecto de las formas de prevención, recomendaban el uso de perfumes, ambientadores, quemar hierbas para purificar el aire y cosas así. No había ni un solo consejo sobre aislamiento, ni sobre apartar a los enfermos, aunque en realidad en este caso el miedo hizo muchísimo más que los consejos médicos, porque como os podéis imaginar la gente aterrorizada aislaba a los contagiados y huía de las zonas infectadas, aunque esto tenía el problema de que muchas veces lo que hacían era expandir más aún la enfermedad. La pandemia tuvo consecuencias terribles. La población tardó prácticamente más de un siglo en recuperar los niveles previos a la enfermedad. Además dejó una enorme huella en la memoria y en la forma de pensar de la gente, como se refleja en el arte y la literatura de la época, que se llenaron de historias morbosas sobre la muerte. El COVID ha causado millones de víctimas en todo el mundo. Tanto para ellos como para sus familias existe poco consuelo en hacer ningún paralelismo histórico con otras epidemias que fueron más mortales o más terribles. Con este vídeo hemos querido reflexionar sobre el hecho de que en una época como la nuestra, con estos avances técnicos y médicos, una epidemia puede ser controlada de una manera muchísimo más eficaz de lo que era en épocas pasadas y, como hemos visto, en la Edad Media. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo de Anacronismo, esperamos que os haya gustado. Si así ha sido, por favor, dadle al like y suscribíos al canal, y ya sabéis que estamos deseando recibir vuestros comentarios y vuestras sugerencias para nuevos vídeos. Muchas gracias.